Existió una vez un hombre que aprendió demasiado pronto que mostrarse tal cual era tenía un costo que pagar. Desde pequeño era el que hacía demasiadas preguntas, miraba donde otros no miraban. Era un niño con muchas curiosidades y estaba atento a todo lo que acontecía a su alrededor, que para él, como todo niño, era algo mágico. Un niño que se había criado dentro de una familia disfuncional, donde se le mostraba mediante la indiferencia de por medio que todo lo que pensaba y hacía y sentía no interesaba para nada. Así es que con los años entendió que ser como era estaba mal y que ser auténtico lo excluía de un entorno que le exigía hacer nada. Todo eso dolía y decidió entonces aprender a protegerse, a camuflarse. La primera máscara que comenzó a utilizar fue en su adolescencia, la máscara de seguridad. Aprendió a sonreír cuando se sentía roto, a hablar con voz firme aunque por dentro temblara. Aprendió así a imitar los entornos que lo rodeaban para poder sobrevivir, para encajar, para ser algo y no ser alguien. Luego llegó la máscara del éxito ya de joven adulto. Se mantenía ocupado todo el tiempo convencido de que hacer mucho era la única forma de valer. La llevaba puesta incluso cuando no tenía fuerzas ni para levantarse luego de una derrota. A veces con excusas, a veces con silencios, a veces con una sonrisa hacia afuera para demostrar que él no era un mediocre. Esa palabra que su padre lanzaba como una maldición, mientras hacía diferencias con su otro hijo, el niño dorado, como si ser normal fuera un defecto, como si no ser perfecto lo dejara fuera de la ecuación humana. Más tarde apareció la máscara del equilibrio, la que usaba en el trabajo. Ser correcto, cordial, el que mediaba en conflictos ajenos, el que apaciguaba muchas situaciones turbias y engorrosas en un entorno tóxico. En sus relaciones afectivas llevaba la máscara del protector, el que aguanta y aguanta, el que ofrece el hombro, el que carga con todo. Esa máscara que otros consumían sin preguntar jamás cómo estaba, cómo se sentía. Si podía o no seguir soportando quizás un melodrama nocturno de algún amigo, de aquellos que siempre aparecen solo cuando hay un problema, o de quien apareciera para volcarle encima sus problemas como si él fuera un contenedor de basura emocional. Con el mundo exterior usaba la máscara del fuerte, el que siempre está bien, el que bromea, el que evita hablar de lo que le pasa en verdad, el que calla su opinión para no contradecir la corriente, y más cuando hay pensamientos de moda. En la familia, la máscara del hijo ejemplar, el que no se queja, el que resuelve todo, aunque sienta que nadie lo ve. Y cuando estaba solo, se ponía la máscara de indiferente, la que dice, esto no me va a afectar, como si repetirlo pudiera anestesiar lo que sí le dolía. No lo hacía por hipocresía, lo hacía para adaptarse, para no desentonar, para sobrevivir a las exigencias y a los juicios ajenos. Aprendió a copiar gestos, a decir lo que se esperaba, a ocultar lo que realmente sentía. Esas máscaras lo mantenían al margen de todo, lejos del riesgo, pero también lejos del mismo. Los días pasaban y los años también. Contestaba, sonreía en el momento justo, cumplía con cada papel, hasta que ya no sabía quién estaba detrás de tanto personaje. Una noche al llegar a casa exhausto pasó frente a uno de los espejos de su dormitorio. Se detuvo sin querer y vio algo que lo dejó atónito. Él no se reconocía. Se acercó un poco más a ese espejo, se miró y pensando que era solo el cansancio, el estrés, las ojeras, pero al tocarse sintió una capa rígida, que era una máscara. Se la quitó, pero encontró algo que lo dejó sorprendido. Debajo de esa máscara había otra más y otra más. Empezó a arrancarlas una por una, dejándolas caer al piso. Cuando llegó a la última, levantó la mirada. Tal vez ya lo imaginen. Aún no sabía quién era. Ahí reflejado veía todas esas máscaras que había construido. La paciencia inventada, las sonrisas forzadas, los trabajos que no le correspondían, las responsabilidades que nunca debió de aceptar y tanto sí que nunca quiso decir. Todas esas máscaras eran parte de él, pero ninguna era él.
Entendió finalmente que había pasado tanto tiempo intentando ser alguien aceptable para otros que había olvidado ser él mismo. Esta historia que les acabo de compartir quizás les llegue de alguna manera desde lo personal, porque sé que muchas veces, y me incluyo, hemos forjado un carácter distinto por las experiencias de la vida, algunos de nosotros desde muy pequeños. Y esta noche les propongo que reflexionemos juntos sobre esta historia, sobre la máscara de la paciencia, la máscara de la tolerancia, sobre esas máscaras que nos han ayudado a protegernos de lo que nos daña, a resguardarnos detrás de conductas y acciones que muchas veces no tienen nada que ver con nuestra propia personalidad. Y más aún cuando se nos ha dicho y enseñado que ser como éramos estaba mal. Y peor todavía cuando ese mensaje venía del lugar que debía de cuidarnos, nuestra propia familia. Si nos enseñaron a desconfiar de quienes tenían que amarnos, cuidarnos y protegernos, ¿cómo no íbamos a ponernos una máscara de fortaleza, de fuerza, aunque por dentro nos temblaran las piernas? Esas máscaras son muy distintas de las que usan los narcisistas para manipular o utilizar a otros en su propio beneficio. Esas máscaras no son como las nuestras. Y aunque por dentro estén vacíos, ¿cuántas veces hemos escuchado frases como "se le cayó la careta, mostró su verdadera naturaleza"? Cuando hablamos de eso, hablamos de otro tipo de máscaras. No es de ahí de donde nosotros venimos. No es ese nuestro mundo, ni tampoco nuestra historia. Tampoco aquellas famosas fiestas antiguas donde las personas de alta sociedad mezcladas con otras aprovechaban las máscaras para desinhibirse, ocultar su identidad y tener vía libre para vaya a saber cuántas cosas más. No, no hablo de eso. Hoy les propongo que nos observemos a nosotros mismos en estos minutos que van quedando del video. Quiero que me escuchen y me acompañen, si lo desean. Ya no voy a poner ninguna imagen en pantalla, así que solo pueden seguir mi voz. A veces hablamos de máscaras como si fueran algo falso, como si habláramos de hipocresía pura, pero en realidad la usamos todos. Son los rostros que mostramos según el momento, según quien tengamos enfrente. Pensemos cómo somos con nuestros hijos, con nuestras amistades, con algún random. Nos ayudan a movernos en el mundo, a protegernos, a pertenecer. Y un decía que detrás de esas máscaras vive algo mucho más profundo, los arquetipos. Son como fuerzas ancestrales dentro de nosotros. Seguramente algunos de ustedes habrán recordado estas palabras como el héroe, el cuidador, el niño, el sabio. Están ahí desde siempre. No son máscaras, son impulsos naturales que nos mueven. Pero cuando uno de esos impulsos exagera, se endurece, ahí sí se convierte en una máscara. El héroe termina actuando de invencible. Quizás el cuidador se olvida de sí mismo o el sabio se encierra en su mente. Son algo mucho más profundo. Son modelos universales que todos tenemos dentro, como si fueran personajes internos que nos habitan desde siempre. Otros ejemplos pueden ser el héroe que quiere salvar a otros o demostrar su valor, la madre que cuida, el niño que quiere jugar o ser protegido. Y Jung también hablaba de la sombra, como todas esas partes nuestras que aprendimos a esconder, lo que sentimos, lo que deseamos, lo que nos dolió. La sombra no es mala, es algo que quedó herido. Y muchas de nuestras máscaras nacen justamente para tapar esa sombra. Cuando alguien nos manipuló, nos manipula, nos trata mal, empezamos a creer que nuestras emociones son un problema, que mostrarnos nos pone en un peligro. Entonces la sombra crece y la máscara se vuelve cada vez más necesaria, hasta que un día ya no sabemos quién es quién. Es por eso que esta noche, y quizás es una noche, no una más, sino quizás alguna especial porque vamos terminando lo que es el 2025 y nos puede poner mucho más reflexivos. Quiero que pienses en esa máscara quizás muy antigua, esa que quizás llevas desde niño, esa que te ayuda a sobrevivir, a no romperte, a no sentirte solo. Tal vez fue la fuerza, tal vez fue la de la paciencia que ya te cansó, tal vez fue la de no pasa nada cuando sí pasaba todo.
Solo te pido que te mires, porque cada máscara que llevamos pegada en el alma tiene un origen. Tal vez descubras que debajo de esa máscara hay un rostro cansado pero verdadero, un rostro que quiere respirar sin actuar, un rostro que no quiere agradar sino existir, un rostro que todavía está aprendiendo a confiar. La historia del hombre que les he contado del espejo es la historia de muchos de nosotros, de lo que fuimos moldeados por lo que dolió, por lo que faltó o por lo que nunca nos explicaron. Pero también es la historia de quienes un día se animan a verse, aunque duela o aunque a veces asuste. Sé que no es fácil, pero también sé que vale la pena, porque pensemos cuántas máscaras impuestas han dejado en nosotros, cuántas máscaras que muchos se benefician. Del cuidador, por ejemplo, esto de dar y dar, de estar y olvidarnos de nosotros. ¿Cuántos se han beneficiado por aquello? Y fíjense qué importante es, porque cuando empezamos a distinguir dónde termina la máscara, es donde empieza el individuo. Y algo adentro se acomoda, algo respira, algo vuelve. Y quizás, solo quizás, en ese instante descubrimos que no necesitamos disfrazarnos tanto para ser aceptados, ni para ser queridos, ni para ser nosotros. Esta noche, en estas últimas que va dejando el año, quisiera que recuerdes algo simple pero profundo. Ninguna máscara te define. Si bien todas guardan historias, ¿sí? Heridas, miedos, silencios, algunas te las impusieron, otras las creaste para sobrevivir, pero ninguna de ellas es tu esencia. Y quizás, mientras muchos piensen qué agregar a sus planes para el año nuevo, nosotros podamos aprender algo distinto, no solo a sumar, sino también a quitar. Quitar peso, quitar exigencias, quitar roles que ya no nos sirven. Pulir lo que duele, volver a encontrarnos y cuidarnos un poco más. Ustedes ya saben, este canal es como un mensaje en una botella. Lo suelto al mar y yo sé que le va a llegar a la persona indicada. Buenas noches.